Motores IBM, control tipo DA1 y DA4, para CCRs de 28 a 200 CCR. Relación de áreas de la válvula de control, para centímetros cúbicos por revolución de 28 a 200 CCR, para relación de áreas tipo 5 a 100 y de 8 a 100. Aquí se indica, ¿no? Relación de presiones en la válvula de control. Para este ejemplo usamos una relación de áreas de tipo 5 a 100. El equilibrio de fuerzas, fuerza piloto es igual a la presión de servicio más la fuerza de resorte. Presión piloto por el área 1 es igual a la presión de servicio por el área 2 más la presión en el resorte. Despejando, tenemos que la presión piloto, PST, es igual a la relación entre la presión de servicio más la presión del resorte. Relación de presión del válvula de control. Esto es en realidad la presión de inicio de regulación. Lo que va a luchar la presión PST, ¿no? ¿Va a igualarla, va a vencerla o va a ser menor que ella? Tornillo de ajuste de resorte F. Apriete en sentido horario para que la presión del resorte disminuya. Afloje en sentido antihorario para que la presión del resorte aumente. Gire cada octava de vuelta y verifique. Tiene sentido porque si yo aprieto este tornillo, se destensa el resorte, pierde fuerza. Pero si yo aflojo este tornillo, se tensa este resorte, aumenta la fuerza. Relación de áreas en pistón, una relación de áreas de tipo de 1 a 2. Por lo tanto, del equilibrio de fuerzas tenemos que la fuerza de control M1 es igual a la fuerza de servicio. Por lo tanto, la presión M1 por el área B es igual a la presión de servicio por el área A. Despejando, obtenemos que la presión de control M1 es igual a la presión de servicio entre 2. Relación de presiones del pistón. Vemos la vista en corte de motor a 6 BM. Las conexiones X1, X2, G, X3, M1. Un esquema del circuito hidráulico donde se muestra la válvula de dirección de marcha. Mediante la presión de mando X1, X2 se conmuta la válvula de dirección en función del sentido de giro. Por ejemplo, sentido de giro derecha, presión de servicio por A, y la presión de mando va a ser en X1. Sentido de giro izquierda, presión de servicio en el por B, y la presión de mando va a ser en el X2. Válvula de control, PEC y estranguladora. Diagrama hidráulico del circuito de control. Vemos el primer estado, que es la presión piloto, es menor a la presión de inicio de regulación. Esto se da en arranque y a velocidades bajas. Entonces se encuentra en VG max. Se encuentra en VG max. PST es menor que la presión de inicio de regulación. Otro estado es PST o la presión piloto es mayor o igual que la presión de inicio de regulación. Esto se da en alta velocidad de traslado y lo manda a VG ¿no? Se activa, PST logra vencer a la fuerza de resorte más la presión de servicio, ingresa el aceite y lo conmuta a VG. Otro estado es cuando la presión de inicio de regulación es mayor que la presión de piloto, PST. Esto se da en alta velocidad de traslado y en una cuesta, se manda a VG max. Debido a que la presión PhD aumenta, ¿no? En una cuesta. Por lo tanto, ahí lo desplaza, logra vencer. Como se puede ver, logra vencer a la presión piloto PST, a pesar de que esté en máxima presión PST. La presión PhD aumenta, el servicio aumenta, se eleva, ¿no? Por ejemplo, está en servicio normal de 220 bares, pero se sube elevando por la cuesta, 250, 280, y logra vencer a la PST, ¿no? Por lo tanto, lo manda a VG max para que tenga más torque las ruedas, ¿no? Y puedan lograr subir la cuesta. Vemos otro circuito para arranque a velocidades bajas, VG max, PST es menor, y se encuentra en VG max. Cuando la presión piloto es mayor o igual que la presión de inicio de regulación,
en alta velocidad y de traslado. Vence, ¿no? PCT logra vencer a estas dos, se activa, manda la señal de aceite, PM1, y se desplaza a BGMI. En una cuesta, la presión de servicio se eleva, PHD se eleva, y logra vencer a la PCT, ¿no? Y se coloca en VGMAX. Se puede ver, se va a VGMAX, para que tenga más torque, ¿no? Más torque el motor y pueda subir la cuesta.